Bendiciones, mis amados hermanos, que la paz de Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Es un placer para mí compartir esta hermosa palabra de Dios que siempre va a traer refrigerio a nuestras vidas, que siempre va a ser de paz, de consuelo, de bendición. Y lo primero que queremos citar es acerca de una investigación que estuve haciendo. En este país hay oficios y profesiones que ya han estado en extinción, se han estado olvidando. Y para incentivar a que las personas vuelvan a oficios y profesiones que antes eran de gran interés a la sociedad, pues aquí en la televisión de los Estados Unidos se hizo un gran, diríamos, concurso acerca de las profesiones o más bien oficios que antes en la antigüedad o años más atrás pues se hacían para tratar de que las personas volvieran a esos oficios de orígenes. Y se hizo un concurso de herreros. Y en estos concursos de televisión siempre se le da un premio a las personas ganadoras y a las profesiones u oficio que se están extinguiendo y que pueden ser de gran utilidad a la sociedad. Antes, esta profesión de herrería era muy útil, décadas atrás, en la época de la colonia, cuando se hacían quizá muchas espadas, muchos arcos, o se hacía también mucha herradura de caballo. Pero últimamente, este oficio de la herrería perdió totalmente su valor aquí en los Estados Unidos. Quizás en nuestros países de orígenes, por ejemplo, mi país, la República Dominicana, casi todas las casas tienen que tener hierro en sus puertas por la inseguridad. Pero en este país las casas son diferentes y casi usted no ve mucho hierro en las puertas como en nuestros países de origen. Fue por eso que se hizo ese gran concurso acerca de los oficios y profesiones que antes había y que daban gran utilidad en décadas más atrás. Y cuando estuvieron buscando esos oficios y profesiones, se dieron cuenta que están totalmente en extinción, que están desapareciendo aquí en los Estados Unidos. Y fue por eso que en una población de más de 300 millones, que es la población de los Estados Unidos, solamente se encontraron de 8,000 a 10,000 herreros. Fíjese que es una mínima, pero muy mínima parte de una población tan grande de más de 300 millones de habitantes. Significa que esa profesión está en extinción. La profesión u oficio, diríamos más bien que profesión, oficio de la herrería, de los herreros, está en extinción en los Estados Unidos. Y es por eso que quiero titular a este pequeño mensaje, herreros en extinción. Herrero en extinción. Y quiero estar hablando primeramente acerca de este gran rey de la Biblia, el gran rey Saúl. Y fíjese que cuando hablamos del rey Saúl, vemos el gran guerrero Saúl, el primer rey del Reino Unido, el primer gran rey de Israel. Fíjese que Dios en sí no quiso, no quería que Israel tuviese rey, pero el pueblo lo pidió y Dios, como contesta todas las peticiones, a veces quizá no era la perfecta voluntad de Dios que Israel tuviese rey, pero fue la voluntad permisiva. Y así como Israel pidió al Señor que le diese un rey como las demás naciones, Dios permitió que Saúl fuese el primer rey de Israel. Y vamos a ver un poquito acerca de la
característica o diríamos biografía del rey Saúl. Era hijo de Cis de la tribu de Benjamín. Era el más alto entre todo el pueblo. La Biblia dice que cuando se presentaron en una asamblea que había convocado Samuel, él sobresalía sobre todos los de Israel, porque era un joven muy alto, muy apuesto, muy elegante. Y estuvo en los planes de Dios para su pueblo. De verdad que creo que en la voluntad permisiva de Dios, Dios escogió a Saúl, porque por muchas razones lo podemos ver. Su llamado fue totalmente milagroso. Conocemos cómo él fue a buscar una asna de su padre y cómo él regresó y se perdió. Las asnas no la podían encontrar hasta él encontrarse con el profeta Samuel. El caso fue que Dios permitió este encuentro para hacerle un llamado especial al rey Saúl. Y fue tanto su llamado, fue tanto su propósito en Dios que Dios tenía para con él, que dice la Biblia que él profetizó con los demás profetas. O sea que verdaderamente Saúl estaba en los planes de Dios para que gobernara Israel. Y dice la Biblia también que este hombre fue mudado en otro hombre. Significa que Dios cambió el corazón de Saúl. Dios cambió su vida cuando lo llamó. Y cuando vemos de este hombre, diríamos, Dios mío, ¿cómo fue que él llegó tan bajo? ¿Cómo puede ser que Saúl había descendido tan mal delante de Dios, siendo que Dios lo llamó con tantas obras, con tantos milagros? Y cuando vemos el inicio de su reinado, Israel estaba pasando una gran prueba en su historial de guerra. La Biblia nos dice que todavía Saúl no había sido desechado, solamente tenía 2 años reinando en Israel y no había sido desechado totalmente cuando él experimentó una de las pruebas más terribles que un rey pueda estar pasando, y lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia que a pesar de su gran error que él tuvo, su primer gran error, que fue ofrecer sacrificio, en vez de dejarlo al profeta, que era en ese tiempo el profeta y los sacerdotes, quienes ofrecían sacrificio, él se desesperó porque tenía un temperamento bien aguerrido, bien rápido, bien de pronto. Y él se desesperó tanto que ofreció el sacrificio que el profeta tenía que ejercer. Y aún a pesar de eso, Dios tenía misericordia, Dios quería hacer algo en la vida de Saúl. Dios quería que si él se pusiera en la voluntad perfecta de Dios y él volviera a obedecerle, pues Dios tenía planes preciosos. Y aún así, vemos que el escritor de Primera de Samuel hace un gran paréntesis en Primera de Samuel capítulo 13, versículo 19 al 23. Siendo que Saúl todavía no había sido desechado totalmente y aún habiendo cometido su primer gran error, como mencioné, todavía Dios tiene misericordia de él. Y en esta parte que vamos a estar leyendo, nos damos cuenta que a pesar de su decepción en Dios, podemos decir, Dios todavía tenía planes porque él estaba pasando una de las pruebas más terribles que Israel pudiera pasar. Y nos dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 19, en el nombre de Jesús. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todo Israel tenía que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Fíjese qué prueba tan grande estaba pasando Israel, que no se hallaban herreros. Y ustedes saben que los herreros en la antigüedad significaban mucho, tenían que hacer un trabajo elocuente, un trabajo grande. Eran quienes hacían las espadas
para la guerra. Eran quienes afilaban, eran quienes trabajaban con el hierro. Y fíjese que Israel no tenía herrero. Y cuando vemos algo así tan terrible, como Saúl iba a enfrentar una batalla cuando en Israel no había herrero. Fíjese que dice el verso 22, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Solamente 2 personas en Israel tenían espada. ¿Cómo un pueblo iba a ganar una batalla sin espada? Estamos predicando con este título, Herreros en extinción. Israel estaba viviendo una situación caótica y comprometedora, difícil y peligrosa, en medio de una batalla, en medio de Israel enfrentarse a una guerra. Israel no tiene espada. Y si había alguna por ahí, no estaban afiladas, estaban botas, como decimos en nuestro país. Ni siquiera estaban afiladas los asadones, la hoz o la hacha. Ningún tipo de arma en Israel estaba afilada. Era una situación muy difícil, muy deprimente, podríamos decir. Los filisteos sabían que Israel no tenía herramientas. Fíjese que el enemigo, sabiendo que el pueblo de Dios no tiene herramienta de ninguna índole. Lo vemos aquí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 19. Ustedes saben que todos esos enemigos de Israel, los amonitas, los jebuseos, los amorreos, los madianitas, los fereceos, eran enemigos difíciles de Israel, pero había uno de esos enemigos que era el más feroz, el que le dio lucha a Israel hasta lo último con los jueces, con todos los reyes, y eran los filisteos. Los filisteos. Y leemos que en toda Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea que los herreros de Israel estaban en Filistea, o las personas que podían hacer armas eran de los filisteos. Fíjese qué situación tan difícil. Los filisteos sabían muy bien que Israel estaba falta de herramientas, que no tenía arma de ningún lado. El enemigo sabe cuando nuestras herramientas de guerra están botas o cuando carecemos de ellas. No porque el enemigo lo sepa todo, no, sino porque no nos ve usarla. Fíjese que nosotros aquí en el pueblo de Dios, ahora que estamos viviendo, imagínense que nosotros seamos los israelitas, que las armas que tengamos, el enemigo sea quien la posea, el enemigo sea quien tenga la autoridad en esas armas. Era una situación muy difícil. No habían herramientas ni para cultivar la tierra, es decir, que los frutos eran escasos. Era una situación totalmente difícil, deprimente, caótica. Era una situación muy dura en Israel. Lo primero que el enemigo hace es escasearnos de la comida espiritual para que nosotros nos cansemos y estemos débiles y así no podamos ganar la batalla. Lo primero que él hace es debilitarnos espiritualmente. Y es por eso que cuando yo leo esto, que Israel, los asadones, que eran las herramientas para cultivar, las hoz, que eran las herramientas que en forma de pico y pala, las aguijadas,
Ni eso tenía Israel. Es decir, que aún los alimentos faltaban en Israel. Y el enemigo, cuando nos quiere confundir, cuando nos quiere quitar la bendición, lo primero que hace es eso, quitarnos la forma como alimentarnos. Israel, primeramente, no tenía quien le hiciera las espadas. Segundo, no tenía herramienta para cultivar la tierra. No podía sembrar. Y si no podía sembrar, no podía cultivar. Y si no podía cultivar, no podía comer. O sea, el pueblo estaba a merced del enemigo. El pueblo estaba en una situación caótica totalmente, sin espada para la guerra y sin instrumento de cultivo para cultivar la tierra, para morirse del hambre. Qué cosa más terrible. La Biblia dice que no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho, Israel que descienda a Filistea para poder conseguir arma. Pero la Biblia nos enseña algo y es lo que yo quiero enfatizar en en este precioso tiempo. Mis hermanos, mis hermanas, Dios nos ha dado a la iglesia, igual que a Israel, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios nos ha dado a nosotros la bendición de estar armado con la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Pero volviendo a la historia de Israel, fíjese que las lanzas eran usadas para traspasar, las espadas para herir, las rejas del arado eran usados para la tierra, los azadones, que era un tipo de pala y pico para deshiervar y sembrar a la vez. Las hachas son estos instrumentos de cultivo o de plantación que tienen un golpe fuerte y certero. Las aguijadas y las hoz. Filistea era dueño de cada uno de esos instrumentos. Filistea es símbolo del mundo. Imagínese ir al mundo para afilar nuestras armas. Ir al mundo a quitar las armas que el pueblo de Dios debe tener. Era algo que no tenía precedente. ¿Cómo es que el pueblo de Dios, cómo es que el pueblo bendecido, el pueblo que tenía la autoridad, el enemigo entonces tenía las armas? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Fíjese qué situación. No habían armas para la defensa y aún las herramientas de cultivar estaban botas. Estaban botas. Fíjese que dice que los azadones, las aguijadas, la hoz, las hachas estaban botas. O sea, sin filo. Bota significa sin filo. No podían cultivar. Qué situación tan deprimente para el pueblo de Dios. Y yo creo, mis hermanos, que hoy mismo está sucediendo algo parecido. Nosotros como pueblo de Dios, nosotras como guerreras de Dios, nosotras como mujeres de oración que tenemos quizás oportunidad de dirigir ministerio de oración y de ayudar líderes de oración, que tenemos la oportunidad de incentivar a otros. Hoy más que nunca debemos de ser herreras, herreras de verdad. Herreras guerreras, podemos decir. Herreras que como en Israel escaseaban, nosotras las mujeres de oración, las mujeres de Dios, las líderes, vamos a tratar de, yo digo, reclutar a más jóvenes, a más mujeres para enseñarle la oración de guerra, para enseñarle a orar de verdad, para enseñarle que todavía tenemos poder en el nombre de Jesús y que tenemos las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortaleza. Amén. Ese es el trabajo del enemigo, dejarnos desarmados para atacar con toda su fuerza y con toda su furia. Aleluya. Pero sin embargo, sin herrero, el pueblo queda a merced del enemigo. Y hoy yo quiero instarle a todas las personas que están viendo este video a que seamos herreros, donde se forjen las armas, que nosotras seamos como pongamos un taller de herrería espiritual, donde reclutemos jovencitas, jóvenes, adultos, a enseñarle la oración de guerra, enseñarle a afilar sus armas espirituales, enseñarle a mantener una oración viva, eficaz, poderosa en Dios, no una oración simplemente pasajera, no una oración de decir, Señor, mira al hermano fulano, mira al hermano perencejo. Sabemos que el Señor lo mira. Es una oración de guerra, cerrando brecha, orando en todo tiempo, como dice la Biblia, es cerrando toda brecha que el enemigo pueda entrar. Y más que nosotras orar, necesitamos enseñarles a otras personas a orar. Es como forjar herreras, es formar herreros. ¿Por qué? Porque los herreros estaban en mano del enemigo. Y lamentablemente muchas veces sucede así. Las mujeres de guerra nos estamos dejando aplastar, nos estamos dejando llevar de las cosas de este mundo, de las cosas del enemigo y no estamos orando de la manera que Dios quiere, no estamos enseñando a orar. Me alegro tanto de todos los ministerios de oración y oro por ellos. Las hermanas del Ministerio de Mujeres en Clamor Internacional saben que siempre oramos por los ministerios de oración para que se mantengan firmes, para que se mantengan fuertes en Dios, porque ahora más que nunca necesitamos forjar herreros, herreras que puedan afilar esas armas espirituales para alcanzar almas para el Señor, para desatar las ligaduras del enemigo en el nombre de Jesús. Fíjese que como el enemigo muchas veces se metía en Israel, Israel no podía defenderse. No tenía la capacidad, no tenía armas. Sin armas no podía luchar. Y esto es lo que el enemigo muchas veces se mete para que nosotros se nos quite la fuerza y para que muchos ministerios de oración no se levanten. Y a veces quizás comenzamos un día, 2 días y después nos caemos. No, hay que persistir, hay que luchar, hay que insistir para forjar herreros. Yo siempre recuerdo a mis niñas, ellas dicen, ay mami, me gusta orar con usted, pero ay, que usted, como que no le podemos caer atrás porque que usted hace esa oración muy larga. Y como dicen ella, y le busca la quinta pata al gato. Es que tenemos que orar, intercediendo, cerrando brecha en todo tiempo. Y una de las cosas que yo siempre digo a ellas, oren mis hijas, busquen de Dios con todo su corazón, amen a Dios con toda su alma. La única manera de poder vivir en este mundo, de poder luchar, de poder resistir las cosas grandes que vendrán para este mundo, es si nos mantenemos orando, unidos, clamando de corazón, intercediendo en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo propósito. Aleluya. Israel tenía que pagar un alto precio para amolar o hacer una espada. Lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 13, versículo 21. Dice, y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Fíjense que primeramente no tenía herreros. Y segundo, tenía que pagar un gran precio. No tengo la medida exacta de lo que era un pin o de lo que eran los ciclos que costaba para afilar las espadas. Muchas veces nosotros como guerreras
Muchas veces nosotras como herreras que estamos forjando nuevos herreros para que oren, para que clamen. Fíjense que estamos predicando con este tema, herreros en extinción. Se están acabando los guerreros, la persona que ora, que intercede de corazón. Y a veces, igual que Israel, nosotros tenemos que pagar un gran precio, el precio del ayuno, el precio de la oración, el precio de sentir la carga del otro, el precio de la intercesión genuina de corazón, que me duele mi corazón lo que mi hermano está sintiendo, que yo siento en mi alma lo que mi hermano está sintiendo. ¿Por qué? Porque yo me puse a la brecha, yo me puse a la brecha por ellos. Muchas veces sentimos el precio de los procesos terribles que pasamos. Pero vale la pena pasar el precio que sea como Israel tuvo que pagar por que el enemigo le afilara sus espadas. Pero ya no es tiempo, mis hermanos, de que el enemigo tenga las armas. Nosotros tenemos las armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Las armas son forjadas en el fuego de los procesos. Fíjense que al igual que los herreros para fundir, para hacer espada, para hacer armas, para hacer asadones, es en el fuego que se hacen a través de una temperatura muy alta. De la misma manera, para nosotros forjar herreros espirituales, herreras espirituales, que sean guerreras, valga la redundancia, tiene que ser en el fuego de la prueba, en el fuego de los procesos, para que se levanten mujeres de oración, mujeres de intercesión, que paguemos el precio para que nuestras oraciones puedan subir como olor fragante delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero esto no se quedó así. Fíjese que Dios siempre tiene una forma especial para obrar en su pueblo, porque Dios nunca va a permitir que el enemigo se ría. En esta ocasión Dios tuvo misericordia de Israel, y quizás Israel no se lo merecía, porque ahora Saúl se había apartado, pero Dios amaba a su pueblo. Y después que Israel fue a la guerra, Dios le dio una victoria preciosa. Y lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Dice así, en el nombre de Jesús, Dios le dio esa victoria a Israel, primeramente por su misericordia y segundo, por la osadía de Jonatán, hijo de Saúl, que muchas veces no mencionamos esto. Y fíjese que este muchacho tuvo una osadía tremenda. Y dice en 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Fíjese que no estaba ni muy seguro. Quizás haga algo Jehová, pero por lo menos se atrevió. Pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Y dice la Biblia que cuando él con su paje de arma se fue a la guarnición de los filisteos, la Biblia dice que Dios le dio una victoria contundente a Israel, a pesar de que ellos tenían que ir a Filistea a afilar sus armas y que los herreros estaban en el territorio enemigo. Y dice la Biblia en el verso 15, y hubo pánico por todo el campamento y en el campamento entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación, porque nuestro Dios es poderoso. El Señor sabía que Israel por su propia fuerza no iba a poder vencer, porque Israel tenía sus armas botas, no afiladas, sin filo. Israel, las pocas armas que tenían, solamente tenía Saúl y Jonatán tenían armas. Y las pocas armas que habían en Israel estaban sin filo, y la mayoría no tenían armas. Y por eso Dios le dio la victoria a Israel. Y el verso 23 dice: así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla
hasta Betabén. Aleluya. Dios le dio la victoria. Pero esta historia en la Biblia no está por estar. Está para enseñarnos una gran lección. Dios quiere que nuestras armas de nuestra milicia, que no son carnales, estén totalmente afiladas, como dice la Biblia, que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, tiene que estar en nosotros, pero bien afilada. Efesios capítulo 6 dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firme. Es tiempo, mis hermanas, de que si hay herreros en extinción que se están acabando, cuando algo está en extinción y que está desapareciendo, es tiempo de que despertemos los gigantes, aquellas personas que usted conoce, que oraba de corazón, que buscaba a Dios de corazón, que imploraba, aquellas intercesoras de fe. Vaya, muévala, búsquela, anímela. Es tiempo que nosotras seamos, construyamos, podemos decir, un taller de herrería espiritual y forjemos esas herreras para que hagamos armas poderosas para vencer todas tinieblas de afuera que está arropando este mundo. Solamente en los talleres se podían hacer las armas. Solamente en las herrerías se podían hacer las armas. Es tiempo de que nuestros hogares, nuestros templos, si podemos reunirnos en nuestros templos haciendo células, sea como un taller donde forjemos herreros y herreras para el combate, donde alimemos, afilemos esas espadas que están botas. Muchas veces las espadas las tenemos, pero están sin filo. Están botas, como podemos decir, no están amoladas. Y imagínese, usted lanza su espada en el nombre de Jesús, pero no está afilada con la fe, con la esperanza, con una vida de entrega a Dios, con una vida de sometimiento a Dios. Y esa espada va a estar bota y usted va a perder la batalla. Incluso el enemigo puede devolverle el golpe y sí ser catastrófico para usted o para mí, pero necesitamos afilar estas espadas. En esta ocasión Dios tuvo una misericordia enorme de Israel, pero muchas veces cuando esto sucede, Dios a veces nos deja para ver qué vamos a hacer. Pero hoy más que nunca necesitamos, mis hermanas, forjar las armas de la oración intercesora en un espíritu de una oración genuina que derribe murallas, de un constante clamor con gemidos invencibles, como con dolores de parto. Necesitamos forjar las armas de una alabanza que haga que el enemigo vuelva a su espada contra ellos mismos, contra él mismo, en el nombre de Jesús. Debemos de forjar estas armas, de orar varias veces al día, como lo hizo Daniel. Debemos de forjar esas oraciones que intercedamos con alma y corazón. Nosotras las damas tenemos que poner ese taller de herrería en nuestras casas para hacer que más personas puedan levantarse en lo mismo sentir, a orar. Fíjense que ahora nos estamos reuniendo por Zoom las iglesias. No descuide el culto de oración de su iglesia. Métase a orar. Necesitamos afilar nuestras almas. Tome el tiempo para orar usted y para enseñarle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a sus tíos, a sus hermanos, a sus primos, a orar, a clamar delante del Señor. Aleluya. Y si no tiene muchas veces hierro para hacer armas, por lo menos afile la suya. Sáquele filo
a través del ayuno, de la oración, de la entrega, del sometimiento a la que ya tiene, porque tampoco una espada sin filo no vale. Necesitamos una espada filosa que venza en el nombre de Jesús. El asadón es un tipo de pala que fungía como ambos, pala y pico, especialmente para sembrar la semilla. Y muchas veces tenemos el asadón de sembrar las semillas de la palabra de Dios, voto también, sin filo. Y cuando vamos a cavar en tierra dura, como hay tantas tierras duras hoy, la semilla de la palabra de Dios no puede entrar porque esos instrumentos de cultivos están sin filo, están votos. Hoy necesitamos, mis hermanos, mis hermanas, ser herreras, diríamos herreras guerreras, porque se están acabando, se están extinguiendo, se están desapareciendo, perdón. Hoy necesitamos nosotras, como dice la Biblia, las más ancianas, sobrellevar a las más jóvenes y hacer que esa oración que nosotros aprendimos de buscar a Dios. Yo me gozo tanto cuando puedo ver a esas hermanas, mi hermana Marisa, Juana Fría, mi hermana Paulina. Recuerdo que cuando fui a Santo Domingo, su esposo me dijo, ay, hermana Alicia, hermano Reyo, la hermana Paulina, ora como usted, ahora se parece a usted orando, que no se le acaban las cosas. Y ella siempre me ha dicho esa palabra y me gozo tanto en eso. Ay, hermana, aprendí a orar con usted y me gozo tanto de que alguien haya podido seguir esa búsqueda, ese ánimo de orar, de interceder con el alma, con el espíritu, que no se nos acaben las peticiones, que podamos orar, clamar, gemir, interceder con el alma, porque hoy más que nunca necesitamos herreros, herreras que están desapareciendo y no vamos a ir al mundo a buscar armas, porque el diablo no la va a soltar. Es un terreno de él, es un terreno del enemigo. Israel ganó. ¿Usted sabe por qué Israel ganó? Porque Dios tuvo misericordia. Porque yo estoy segura que el rey de Filistea le dijo a sus herreros, hey, no quiero que me le afilen armas a Israel. No quiero que ningún herrero de esta corte me le afile arma a Israel. Imagínense, nosotros tenemos que hacer nuestro propio taller de herrería espiritual, porque el mundo no es nuestro hogar. En el mundo no vamos a encontrar las armas de nuestras milicias que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios le bendiga y que no sea usted una de las herreras guerreras que estén en extinción. Dios le bendiga. Su hermana Alicia Eustaquio,